Good night, Malaysia 370. Un vuelo de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo ha desaparecido. Pero esta noche hay una nueva razón para tener esperanza de obtener algunas respuestas tan esperadas. En una noche tranquila de 2014, un avión de pasajeros con 239 almas a bordo simplemente desapareció. No hubo llamada de auxilio, no hubo restos, solo silencio. La empresa de exploración de aguas profundas, Ocean Infinity, lleva las esperanzas de las familias de 239 pasajeros y tripulación. Tras una década de búsquedas fallidas, un ingeniero retirado asegura haber descubierto su rastro, oculto en susurros de radio tan débiles que nadie pensó en revisarlos. La noche de la desaparición. Era poco después de la medianoche, el 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. A bordo iban 239 personas, familias que regresaban a casa, viajeros de negocios, niños quedándose dormidos mientras los motores zumbaban. Durante los primeros 40 minutos, todo parecía normal. Ascenso suave, intercambios rutinarios con el control aéreo. Nada que sugiriera que ese vuelo se convertiría en el mayor misterio de la historia de la aviación. A la 1:19 de la mañana, el controlador malasio lo transfirió al espacio aéreo vietnamita. La respuesta fue tranquila, sin nada especial. Buenas noches, Malaysian 370. Esas palabras serían las últimas que se escucharían desde la cabina. 2 minutos después, el transpondedor del avión se apagó. El radar civil lo perdió por completo. Para el mundo exterior, el MH370 había desaparecido, pero no lo había hecho. El radar militar de Malasia mantuvo un rastro débil. Lo que mostró fue escalofriante. El avión hizo un giro deliberado hacia la izquierda, regresando sobre la península de Malaca antes de dirigirse hacia el mar de Andamán. Sin llamada de auxilio, sin código de emergencia. Solo una desviación controlada en la noche. A las 2:22 de la mañana, el eco en el radar desapareció al noroeste de la isla de Penang. Después de eso, nada. Imagina mirar esa pantalla vacía, sabiendo que un avión de pasajeros seguía ahí, volando a ciegas hacia el silencio. El mundo no tenía idea de que apenas era el comienzo. Los pulsos del satélite. Cuando el radar enmudeció, los investigadores pensaron que el rastro se había enfriado. Pero el avión aún dejaba señales débiles, fantasmales, susurros que no estaban destinados a ser escuchados. La unidad de datos por satélite del MH370, un sistema de mantenimiento raramente notado, se había reconectado en silencio con un satélite de Inmarsat en órbita. Cada hora enviaba un simple handshake, un pulso confirmando que seguía vivo. Hubo 7 de esos pulsos, que se extendieron hasta las 8:19 de la mañana, casi 7 horas después del despegue. Sin caja negra, sin llamadas de radio, sin radar, esas señales se convirtieron en las únicas migas de pan que quedaban. Los ingenieros estudiaron 2 detalles clave: el Burst Timing Offset, que medía cuánto tardaba la señal en regresar, y el Burst Frequency Offset, que mostraba pequeños desplazamientos Doppler causados por el movimiento del avión. Los datos no daban una ruta precisa. En cambio, trazaban enormes arcos que cruzaban el planeta, uno hacia el norte, sobre Asia, y otro que descendía al sur, hacia el Océano Índico. El corredor norte se descartó rápidamente. Demasiados radares, demasiados ejércitos vigilando esos cielos. Ningún Boeing 777 podría haber pasado inadvertido. Solo quedaba el sur. A las 8:19 de la mañana, el último pulso situó al MH370 en algún punto de lo que se conoció como el séptimo arco, una curva solitaria en lo profundo del Océano Índico Sur. Fue allí donde el mundo comenzó a buscar. La teoría oficial y sus fallas. Durante años el mundo se aferró a una explicación. Investigadores, titulares de prensa e incluso expertos en aviación se instalaron en un relato escalofriante. El capitán Zaharie Ahmad Shah, un respetado piloto con más de 18.000 horas de vuelo, había secuestrado su propio avión. Según esta teoría,
desactivó las comunicaciones con calma, dio un giro brusco, despresurizó la cabina para que todos los demás se desmayaran y luego voló hacia el sur hasta desaparecer. Cuando finalmente se agotó el combustible, el Boeing 777 supuestamente planeó sobre el mar en lo que algunos llamaron un vuelo fantasma. Sobre el papel, parecía sencillo, trágico pero ordenado. Sin embargo, las pruebas nunca encajaron del todo. Las últimas lecturas del Burst Frequency Offset sugerían no un planeo suave, sino un descenso rápido, hasta 4.572 metros por minuto. Eso es un picado, no un amerizaje controlado. Luego apareció el fuselaje. En 2015, el primer flaperón llegó a la isla de Reunión. Más fragmentos aparecieron en Madagascar, Mozambique y Tanzania. Ninguno mostraba señales de un aterrizaje suave en el agua. Los bordes de fuga estaban destrozados, los flaps retraídos, fracturas consistentes con un impacto violento. Un planeo controlado debería haber dejado secciones más intactas. No fue así. ¿Y qué decir de la búsqueda en sí? Más de $200 millones y 120.000 kilómetros cuadrados de lecho marino rastreados. Y aún así, nada en el séptimo arco. La conclusión era cada vez más difícil de ignorar. La historia oficial se había construido sobre suposiciones frágiles. Si Zaharie no era el villano, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? La teoría oficial tenía grietas, y en esas grietas, un ingeniero vio una oportunidad. Mientras otros daban el caso por irresoluble, él comenzó a reconstruir un nuevo rastro, tejido no con restos, sino con susurros invisibles de radio. El ingeniero con un rompecabezas. Cuando los gobiernos detuvieron sus búsquedas, un hombre se negó a dejar que el rastro se enfriara. Richard Godfrey, un ingeniero aeroespacial británico retirado, había pasado décadas resolviendo problemas complejos de sistemas de vuelo. Para él, el MH370 no era solo una tragedia. Era un rompecabezas que exigía respuesta. Mientras los equipos oficiales se obsesionaban con los pulsos satelitales, Godfrey miraba en otra dirección, hacia una tecnología poco conocida de la que casi nadie fuera del mundo de la radioafición había oído hablar, WSPR o Weak Signal Propagation Reporter. Desde principios de los años 2000, miles de aficionados en todo el mundo habían estado enviando señales de radio ultra débiles, de menos de 1 vatio de potencia, rebotándolas en la ionosfera y registrando los resultados en una enorme base de datos en línea. Para la mayoría, el WSPR era una curiosidad, una forma de seguir hasta dónde podía viajar una señal. Pero Godfrey vio algo que otros pasaron por alto. Imagina el mundo cubierto por una telaraña invisible de hilos de radio. Cada señal, un hilo que se extiende miles de kilómetros. Ahora imagina un Boeing 777, enorme y metálico, atravesando esos hilos. La perturbación sería diminuta, apenas un parpadeo en la intensidad o en la frecuencia de la señal, pero dejaría una huella. Y cada una de esas huellas quedaba registrada, con hora y lugar. Si el MH370 cruzó el Océano Índico aquella noche, Godfrey estaba convencido de que debió alterar decenas de esos hilos. Si lograba encontrar las anomalías, podría trazar la ruta del avión. El rastro WSPR. La búsqueda de Godfrey se convirtió en una obsesión. Durante 3 años, revisó más de 200.000 millones de puntos de datos en el archivo del WSPR, filtrando el ruido de fondo causado por tormentas solares, cambios ionosféricos y estática. Poco a poco, empezaron a surgir patrones. La noche en que desapareció el MH370, Godfrey identificó alrededor de 130 anomalías en el Océano Índico. No eran aleatorias. Al trazarlas en un mapa, formaban una ruta coherente. El rastro comenzaba exactamente en el punto donde el radar militar malasio había visto por última vez al avión, luego se curvaba hacia el suroeste antes de girar bruscamente al sur. Era inquietantemente consistente con lo que los investigadores habían sospechado durante años, pero con mucha mayor precisión. El rastro no se desvanecía en la incertidumbre. Terminaba en un punto muy específico, 29.128 grados sur, 99.934 grados este.
Esa ubicación estaba a unos 1.500 kilómetros al oeste de Perth, dentro de una zona que ninguna búsqueda oficial había tocado jamás. Los números por sí solos no son prueba, así que Godfrey puso a prueba sus hallazgos. Cruzó cada anomalía con los pulsos satelitales de Inmarsat. Coincidían con una diferencia de minutos. Mapeó la geometría de las señales, afinando amplios arcos hasta pasillos de apenas 20 kilómetros de ancho. Finalmente, filtró las perturbaciones más fuertes, descartando el ruido débil hasta que solo quedaron las huellas más claras. Cuando los analistas de la Universidad de Liverpool revisaron los datos con modelos bayesianos, los resultados fueron asombrosos. Calcularon una probabilidad del 74% de que los restos del MH370 se encuentren dentro de ese pequeño punto caliente. Por primera vez en años existía un objetivo preciso: resistencia y prueba. Las afirmaciones audaces atraen un fuerte escrutinio, y el trabajo de Godfrey no fue la excepción. Los críticos argumentaron que el WWSPR nunca se diseñó para rastrear aviones. En el mejor de los casos, era una curiosidad de radioaficionados. Otros señalaron los cambios en las coordenadas de Godfrey a lo largo de los años, primero en 33 grados sur, luego en 34 grados y finalmente en 29 grados. Para los escépticos parecía un juego de adivinanzas, y la objeción más contundente seguía en pie. Aún no se había encontrado ningún resto donde él señalaba, pero Godfrey respondió a cada punto. El WSPR no fue creado para la aviación, cierto, pero la física no entiende de intenciones. Al igual que los rayos X, la penicilina y el GPS encontraron usos mucho más allá de sus orígenes. También el WSPR podía hacerlo. Joe Taylor, físico ganador del Premio Nobel y creador del sistema, confirmó que los aviones grandes pueden alterar sus señales. La única pregunta era si esas perturbaciones podían mapearse. Las coordenadas cambiantes, explicó Godfrey, reflejaban datos más precisos y algoritmos mejorados. El progreso científico a menudo implica corregir el modelo hasta que se estabiliza. Y después de 14 meses fijado en el mismo punto caliente, su análisis había dejado de desplazarse. Luego llegó la prueba en el mundo real. A finales de 2023, un Boeing 777 voló una ruta controlada sobre el Océano Índico mientras las estaciones WSPR escuchaban. Las perturbaciones aparecieron exactamente donde se habían predicho, minuto a minuto. La teoría había salido del papel y entrado en la realidad. El regreso de Ocean Infinity. Durante años, las familias suplicaron a los gobiernos que reanudaran la búsqueda. La mayoría de los funcionarios dudaban. Demasiado costosa, demasiado incierta. Pero a principios de 2025, la situación cambió. El ministro de Transporte de Malasia, Anthony Lok, firmó un contrato con Ocean Infinity, la empresa privada que había rastreado el fondo del océano en 2018. Esta vez, el acuerdo incluía una cláusula notable: si no hay hallazgo, no hay pago. Ocean Infinity invertiría decenas de millones de dólares por adelantado. El pago solo llegaría si encontraban los restos. Las empresas no apuestan sumas tan grandes a menos que crean que la evidencia es sólida. Y Ocean Infinity no es un equipo de búsqueda cualquiera. Su buque insignia, el Armada 7806, está equipado con una flota de vehículos submarinos autónomos Hugin. Estos submarinos robóticos pueden descender 6.000 metros, moverse sin cable durante días y mapear el fondo marino con un sonar tan preciso que puede detectar un coche en las profundidades oscuras. La nueva misión apunta a un área de 15.000 kilómetros cuadrados centrada en las coordenadas de Godfrey. Un solo Hugin puede escanear 500 kilómetros cuadrados al día. Con una flota operando sin descanso, toda la zona podría cubrirse en aproximadamente un mes. Tras más de una década de frustración y océano vacío, se vislumbra la posibilidad de que los buscadores finalmente den con la verdad, y quizás con el cierre que tanto se espera. El peso humano. Detrás de los números y los mapas de sonar, hay 239 vidas que nunca regresaron a casa. Familias repartidas por todo el mundo, padres en China, hijos en Malasia, cónyuges esperando en Australia, han pasado más de una década atrapadas entre el duelo y la incertidumbre.
sin restos, sin cajas negras, nunca hubo un cierre. Para ellos, cada teoría tenía un peso. Cada titular reabría heridas. Fue una falla mecánica, un piloto fuera de control, un secuestro o algo aún más extraño. La falta de respuestas dejó a las familias varadas en un limbo, aferrándose a fragmentos de escombros arrastrados a costas lejanas como la única prueba de que sus seres queridos alguna vez estuvieron a bordo. La persistencia de Richard Godfrey ofreció algo distinto, no especulación, sino un rastro de datos que conducía a un lugar real en el mapa. Por primera vez, la esperanza de una respuesta definitiva se siente al alcance. Pero la esperanza es frágil. Hasta que un robot toque restos en el lecho marino, seguirá siendo solo eso. Aún así, la búsqueda de 2025 representa más que otra expedición. Es lo más cerca que la humanidad ha estado de cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación. El misterio del MH370 siempre fue más que un rompecabezas técnico. Es una tragedia humana que espera ser resuelta. Tras años de silencio y especulación, fragmentos de verdad ahora convergen en un solo lugar. El océano ha guardado su secreto con fiereza, pero no para siempre. Con datos, persistencia y tecnología, la búsqueda se estrecha. Muy pronto, las olas podrían finalmente entregar la historia del MH370 al mundo.